Y abrimos ahora el turno de preguntas o el turno de debate. Os quiero recordar en este sentido que puedes utilizar el chat, ¿de acuerdo? Para las preguntas. O la gente que ha presentado también puede directamente intervenir. Vale, Virginia tiene una pregunta. ¿Puedo hablar? Sí, puedes. Vale. Espera, Virginia, porque no te oímos. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Nada, no, solo quería hacer un breve comentario porque estaba viendo el chat y he visto un par de referencias mientras hacíamos nuestro trabajo. El recuerdo, obviamente, de Antonio Bellido a Rosario Lucas Bellicer, por supuesto, nosotros también la hemos tenido en cuenta. Son muchísimas las que hay en la lista. Lo que pasa es que la verdad es que cuando empezamos a hacerla nos vimos absolutamente desbordadas. Entonces, quisimos también ceñirlo un poco al territorio del Arampi para que no se nos hiciera imposible el trabajo. Y, de hecho, creemos que finalmente lo vamos a tener que reducir incluso al ámbito, o vamos a tener que empezar por ámbitos más concretos, que son los que conocemos mejor, porque lo que sí que nos parece importante es diversificar en esos ámbitos, no solo la rama del ámbito de la universidad, sino también adentrarnos en los ámbitos de la arqueología profesional, de las administraciones públicas, ¿no? donde creemos que, bueno, pues que... Perdonad porque se me ha ido, no sé si me estáis oyendo, es que me ha saltado una llamada, donde creemos que también es importante, Sí. ¿no? Y luego Margarita Díaz Andreu hacía referencia a Sara Fairén, por supuesto también la tenemos en cuenta. Lo que pasa es que no la hemos mencionado en nuestros referentes iniciales porque Sara fue compañera mía, coetánea. Entonces, en ese momento, claro, nuestra mirada estaba a las que llevaban ya un recorrido y simplemente hemos querido prestar como teníamos la intervención es corta y teníamos un tiempo muy limitado, simplemente lo que queríamos era hacer mención a esas dos personas que, bueno, que de alguna manera nos ayudaron también mucho y nos hicieron comprender que el arte rupestre, la prospección, el trabajo de campo también podría ser una cosa de mujeres, ¿no? Y luego, bueno, solo una cosita más para acabar. A mí me gustaría muchísimo destacar también el espíritu que ha habido a lo largo de todo el día, que ha sido muy colaborador. Todas las intervenciones yo creo que han sido súper generosas, poniendo a disposición todo el mundo la bibliografía, datos, metodología. Yo creo que por lo menos para nosotras, que en principio esto no estaba dentro de nuestros planes, hacer este tipo de investigación, va a ser muy útil porque nuestra investigación, como hemos dicho, es muy incipiente, ¿no? Y nos ha hecho reflexionar sobre muchos aspectos y nos ha abierto muchos puntos de vista. Así que yo, por mi parte, solo puedo dar las gracias a todos los que hoy han participado y, por supuesto, a vosotros como organizadores. Nada más. Muchas gracias, Virginia. Vale, Jordina quiere preguntar algo ahora. Sí, Jordina, cuando quieras. Sí, gracias. Bien, yo quería hacer a Laia Perea en relación a esta fascinante vida arqueológica de la Trepat, vuestra ponencia. Pero, igual lo que te pregunto ahora lo habías dicho, no sé, pero la documentación de los que contiene estos estudios epigráficos que habéis recuperado de Trepat, ¿esto era del fondo familiar exclusivamente o había otras procedencias? No he escuchado mucho la pregunta, pero bueno, más o menos creo que sí. Sí. No, la documentación que presentábamos, de hecho, si no recuerdo mal, lo hemos mencionado, es del archivo de la Junta de Ampliación de Estudios de la Residencia de Estudiantes y de hecho hemos referenciado el expediente, que es el 144-185. Sí que es cierto que hay algunas de las fotografías que eran del archivo familiar. Vale, y del FIL no habéis citado nada. Del FIL no. O sea, sí que lo hemos utilizado. Bien. Y de hecho aparecía en una de las referencias de los estudios que posteriormente se cogían, pero no lo hemos utilizado propiamente. De hecho, sí que está referenciado. Sí, pero ¿no lo habéis utilizado porque no hay suficientes referencias o
Es decir, ¿solo hay lo mencionado o creéis que puede haber más fondo allí? Esto O sea, hablo te de lo respondo más de ahora, sí, hablo ¿te de refieres? Alcalá, sí. O sea, están las dos sedes, ¿no? Digamos, las nacionales y la central. Ujú. ¿Cuál, ¿Dónde Pues habéis? mira, Sí. sí, no, nosotros de momento solo hemos encontrado esta documentación. Además, también está la tesis doctoral y de momento no hemos encontrado absolutamente nada más. Yo sí que les he escrito y les he preguntado si tenían más para mandármelo y de momento me han dicho que no, que seguirán buscando. Sin embargo, sí que he de decir que me he puesto en contacto con los archivos de la Biblioteca de Cataluña, que sí que tienen cartas sobre ella y parece que en alguno de ellos habría alguna citación de epigrafía latina. Perfecto. Muchas gracias. En el chat hay un comentario. Sí, justo lo iba a leer. Paloma González Marcén, aprovecho para saludarla desde aquí, pregunta sobre el tema de las cerámicas romanas, ¿por qué creéis que las investigadoras son reticentes a considerar el sesgo femenino de este campo de investigación? Vosotras, ¿cómo explicáis esta especialización tan marcada? Pregunta, supongo, dirigida a las compañeras. Vale, Sí. ya. La verdad que nosotras también nos lo preguntamos y nos ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo estas dos entrevistas, porque, bueno, de hecho, volvimos a consultar de nuevo toda la bibliografía. Ya habíamos hecho un estudio bibliográfico y claro, volvimos a estudiar y a revisar toda la bibliografía porque pensábamos bueno, que se nos había pasado algunas personas o algunos hombres, ¿no? Y después el tema de la especialización tan marcada, yo creo que inicialmente, aunque a las grandes les cueste, porque es cierto que con Mercedes Vega, cuando yo la conocí, a ella le dijeron, bueno, estudia esto, ¿no? Empieza un poco y ahí, pero como dijo ella, a mí me encantó, o sea, cuando yo empecé, me encantó. Es algo, pero yo creo que puede ser en parte porque era un trabajo digamos, bueno, o lo que te dejaban hacer en las excavaciones, ¿no? A las mujeres, que inicialmente, pues, Menos prestigioso, quizá. menos prestigioso, es un poco como que, bueno, sí, quieres venir a la excavación y tal, pero ponte a lavar cerámica y bueno, yo creo que alguna que otra, alguna experiencia hemos tenido, ¿no? Con ese tipo de... Yo al menos al inicio de mi carrera era como, ve a lavar cerámica, ¿no? Pero no lo tenemos muy claro. O sea, queremos hacer más entrevistas, queremos trabajar en esa línea y bueno, ver por qué. No se aceptan todo tipo de sugerencias. Rita, si quieres contestar. Bueno, yo quería hacer una... me has dicho a mí, ¿no? Sí, perdona. Sí, Vale, Margarita. perdón, sí. No, quería decir esto, un poco resaltar esto, lo del el prestigio, mientras que en romano, pues los estudios, bueno, aunque los estudios de mosaico también son mucho de mujeres, ¿no? Pero los edificios son el urbanismo y tal, es algo más masculino, pues quizá las cerámicas han quedado más como estas cosas que no se sabe muy bien qué hacer con ellas, que necesitas mucha paciencia, quizá han quedado más para los hombres, aunque hay que siempre pensar en el precedente de Nino Lamboya. Pero bueno, Nino Lamboya, ya comentábamos antes, yo creo que no estoy equivocada, comentábamos antes la cuestión de la homosexualidad y hombres homosexuales apoyando a mujeres y cómo él tuvo a muchas mujeres en Italia, en su centro, en el Instituto de Studi Liguris. ¿Cómo las apoyó? Es verdad que les hacía que llevaran falda a las excavaciones, etcétera, pero de alguna manera
formó a muchísimas mujeres, algo que no tenemos comparación en otros campos, ¿no? Y me pregunto si quizá el campo del arte rupestre también, pasando ahora al arte rupestre, puede ser algo semejante. De nuevo, es verdad que Mauro se especializó en arte rupestre, pero supongo que también, o tiene también más áreas. ¿Es que el arte rupestre ha quedado, o quizá era algo más asociado con mujeres, porque es algo donde no tenemos mucha idea de la cronología, quizá considerado como un tema menor? No sé, esto... Y por otra parte me gustaría preguntar también la falta de conciencia de género de todas estas mujeres que han trabajado en arte rupestre. Cuando Pilar Acosta escribe su tesis doctoral sobre la pintura esquemática, no parece que haya ningún comentario que nos pueda decir que ella esté mirando de una manera crítica al arte rupestre. Es decir, que sí que lo vemos en algunas áreas, pero en otras no. Es decir, como veíamos que en las cuestiones de cerámicas, la funcionalidad, que sí que hay mujeres que se adentran más en esos temas, pero en otros no parece que haya una conciencia especial o una forma diferente de hacer arqueología o de interpretar el pasado. Y esto, bueno, pues quizá podíais comentar algo sobre ello, no sé. Son reflexiones que me van saliendo. Sí, Virginia, María, no sé si queréis comentar algo al respecto. A ver. Sí, bueno, te oímos. Sí, es verdad que, hombre, los enfoques del arte rupestre por parte de las mujeres son múltiples, son absolutamente variados. Sí que es muy interesante que en algunos casos sí que se observa que ellas participan, o algunas de las investigadoras que estamos pues analizando, entran a trabajar en ámbitos en los que, pues que no son mayoritarios dentro de los estudios de arte rupestre de cada momento, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, decíamos del arte esquemático u otros aspectos como el tema de los grabados en un determinado momento. Pero luego es verdad que sí, que a partir de un momento sí que, vamos, las mujeres se incorporan plenamente a todos los debates en los que se trabaja en arte rupestre sin lugar a duda. Y bueno, lo iremos viendo conforme vayamos investigando, porque también es verdad que muchas veces, a veces tenemos unos referentes, sobre todo para la bibliografía más lejana, muy acotada a nuestro territorio de estudio, y tenemos que comparar, pero luego hay importantes vías, hay importantes líneas de investigación que sí que van a abrir algunas investigadoras, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas relacionadas con las figuras humanas en el arte levantino. No sé, es que la verdad es que es un tema amplísimo, pero yo creo que en los últimos años la verdad es que las investigadoras relacionadas con el arte rupestre han trabajado en todas las líneas de investigación importantes en las que se están discutiendo aspectos de todo tipo, ¿no? No sé si va muy bien por ahí tu pregunta, Marga, o tu reflexión. Sí, María ha levantado la mano también, no sé si quieres contestar también al hilo. Hola, perdón. Sí, yo también quería comentar, me parece muy interesante la reflexión o la pregunta de Marga, porque sí que es cierto que muchas veces, sobre todo al principio, las mujeres que trabajan en ello están dentro, también Octavio lo comentaba en su ponencia, como dentro del sistema o de esa manera de hacer. Pero a mí me gustaría
destacar, por ejemplo, algunas pioneras o primeras aproximaciones un tanto distintas o que aportan algo novedoso. Por ejemplo, en el caso de María Concepción Blasco Bosquet, que también tenemos la biografía en la website, bueno, pues ella en 1981, con su tipología de la figura humana en el arte rupestre levantino, es la primera que hace una propuesta tipológica de la figura humana, pero incluyendo a las mujeres en esa tipología. Por ejemplo, eso a mí me resulta novedoso. También, por ejemplo, en el caso de Francia Galeana Botella, pues ella hace una lectura etnográfica de la figura humana y una sistematización de adornos, que también es algo que se va incluyendo, que anteriormente, pues a lo mejor los temas tratados iban más en la línea de esa discusión en torno a la cronología o la propia documentación de abrigos con pinturas. Y bueno, y ya más próximo en el tiempo, por supuesto, trabajos que marcan nuevas líneas en este sentido son, por ejemplo, los de Trini Escoriza o los de Carmen Olaria, que también, pues ellas son, como si dijéramos, las primeras que plantean también una nueva vía de análisis y tratando de identificar esas actividades, por ejemplo, representadas en el arte y que escenas de las que forman parte mujeres. No sé, son algunas de las, en este punto de la preliminar del proyecto, algunas cuestiones que podemos puntualizar. Sí, mira, justo Marga iba a comentar lo que estaba escribiendo Paloma. Pues si quieres, mientras la metes de presentadora, que contesten María José y Lourdes, que han levantado la mano también. Pues sí, María bueno, José, Lourdes, sí, sobre todo en relación, ¿no?, al comentario de Margarita con la figura de Nino Lamboglia. Y curiosamente es algo que nos hemos ido dando cuenta en la realización también, no solo de las entrevistas concretamente para este trabajo, sino en otras en general, en concreto para algunas biografías del proyecto. Y nos llama muchísimo la atención como mujeres que en ese momento, y a una edad bastante joven, tenían esa libertad, que no era fácil, libertad para poder pasar una temporada en esa zona de Italia, ¿no?, en el instituto. Es más, algunas nos han comentado que si además, pues si caías en gracia Nino Lamboglia, que además de tu tiempo de estancia, que estaba más o menos cerrado, te podías quedar allí incluso el tiempo que quisieras y pasar el verano, porque en ese sentido él era muy, muy receptivo. Sobre todo eso, como nos ha comentado algunas, si le caías especialmente bien, ¿no? Así que, bueno, es una línea de investigación que queremos también trabajar un poquito y ver, ¿no?, esa vinculación de la formación de estas mujeres españolas en la arqueología y ese instituto en concreto, que nos parece, la verdad, que bastante interesante. Muchas gracias. Pues Paloma, si quieres activar tu micrófono. Hola, ¿me oís? Sí, perfectamente. Bueno, más que nada es para saludar, perdonad que sea tan pesada con el chat, pero es que se me están, es muy sugerente todo lo que se está comentando, entonces no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, supongo que ya habrá más ocasión, pero con la última cosa que he puesto es con lo que comentaba Marga, de que a veces, ¿no?, como vemos, ¿no?, que en el caso precisamente, ¿no?, de las pinturas rupestres, yo tampoco soy especialista, lo digo así como un análisis desde fuera, ¿no? Yo creo que estas mujeres, sobre todo, ¿no?, las de los años 50, 60, ¿no?, ya supongo que a partir de los 70 es diferente, pero claro, supongo que se tienen que asentar mucho en la academia, ¿no? Y eso yo creo que tienen que reforzar, ¿no?, seguramente esta parte más científica, ¿no?, para ser reconocidas y eso pues seguramente inhibe y ciertas, digamos, tener más libertad, ¿no?, para interpretar en cierto sentido, ¿no? Yo es como me lo puedo un poco pues también explicar, ¿no? Y bueno, enhorabuena a todos. Estoy aquí enganchada desde las 9 de la mañana con mi iPad, llevándomela hasta la hora de comer y nada, mañana seguimos, ¿no? Simplemente apuntar este punto, ¿no? Muchísimas gracias, Paloma. Marga Díaz, Andreu. Sí, bueno, no, Paloma, todavía no nos vamos. Yo quiero hacer una pregunta primero, aunque ya la verdad se está haciendo un poquito tarde. Es sobre Encarnación Cabre. A ver, nos habéis contado
sobre, bueno, el barco y las fotos, pero cómo ella se ve, se percibe a sí misma en esta correspondencia. ¿Hay algo que nos podáis decir de cómo ella percibe la importancia de este viaje? O no sé, es excepcional que haya tanta mujer en el año 33. ¿Hay algo de esto en la correspondencia? Vale, Juan, cuando quieras. Activa el micrófono. Ahora. Ahora, permítame. Ahora sí. Sí, disculpad. Vamos a ver, sí se aprecian cosas. La correspondencia, por ejemplo, son todo postales, por motivos obvios, ¿no? Pero lo importante es que transmite dos cosas fundamentales. Por un lado, una relación paterno-filial y materno-filial muy fuerte, por ambas partes, recíproca. Y por otro lado, el viaje como un descubrimiento. Es decir, es como decimos en plan coloquial, ¿verdad? Todos, sale a comerse el mundo, ¿no? Y luego con la incipiente idea que va poco a poco cuajando en su devenir de ser posiblemente una profesora de universidad. Pero claro, es una apreciación que tenemos nosotras subjetiva. Pero es verdad también, es muy aparatosa la documentación que tenemos, pero luego, claro, no es íntima. O sea, no hay cartas, hay postales, que no es lo mismo que una carta, ¿no? Pero juntando cómo hace el diario, juntando las postales, cómo le contesta, no hay ninguna carta postal en que no diga me acuerdo mucho de vosotros, de sus padres. Y luego va también, evidentemente, muy arropada por ejemplo, hay unas postales que dicen, papá, mamá, os mando besos, y dice de vos, de Cayetano de Mergelina, o sea, estamos viendo las personas que al menos oficialmente se relacionan con su padre. Y la mitad de ellos están en su grupo. Y sí, es verdad, hay muchísima mujer. Hay mucha mujer. Yo creo que ahí sí que no es ningún tópico. La guerra truncó toda una línea, que era la incorporación universitaria de la mujer. Y lo que quería decir esta mañana, que es que no encontraba el botón, porque si todos iguales, Zoom, Team, pero al final los botones se ponen en sitios diferentes. Es que, bajo mi punto de vista, la historia de la arqueología española la han marcado la universidad. O sea, la arqueología española, después de la posguerra, la marca la universidad. Se la apropia. Y se la apropia en ironías de la vida, para quitársela a una apropiación demasiado centralizada de Santa Olalla. Entonces quitan a Santa Olalla porque está haciendo unas cosas que son criticables y es un egocéntrico en el sentido de que todo lo coordina él. Todas esas comisarías provinciales son de gente intencionalmente no universitaria, no muy científica, donde hay personas muy buenas, pero casualmente, porque lo que busca es gente de nivel medio desconocido para que no le hagan sombra a Santa Olalla. Ese, digamos, golpe de Estado que dan antes Ruiz Jiménez, lo que hace es, quítate tú, que ahora vamos a ir nosotros. Porque yo digo que fuera la intención inicial de la carta que mandan al ministro, pero los resultados es que pocos años después a Santa Olalla lo desfenestran, como se suele hacer todavía hoy, subiéndote más, lo suben a presidente para que deje de hacer nada, y luego la universidad acapara todo. Y de ahí también viene el divorcio con los museos en España, ¿no? Que durante 3 décadas ha habido un divorcio entre museos y universidades, bajo mi punto de vista. Sí, fíjate un poco la poca comunicación en los años 70, 80 y 90 entre museos y universidades. Primero, muchas universidades no había en las provincias. Y luego en los museos provinciales que hay en universidades no había tanta colaboración como podría haber ido. Yo creo que se está paliando en los últimos 10 años. Pero volviendo a tu pregunta, es eso, una relación familiar muy, muy fuerte entre ellos mismos, pero muy fuerte, y una salida al mundo totalmente emocionada y embriagada. Y muy minuciosa por la formación, también los padres, y también tu manera de ser, luego cada hijo sale como quiere, ¿no?
los que tenemos hermanas y hermanos, entre nosotros vemos mil diferencias, pero de lejos son la familia, ¿no? Pues ella sale tremendamente culta, muy bien preparada, idiomáticamente va por delante y preparándose para entrar a la universidad, porque se fijan en ellos catedráticos que la van a ofrecer ahí un cargo. Y se trunca con la guerra y luego una catarsis interna que tras el matrimonio deja eso. Gracias. Vale, pues bueno, María comenta por el chat a raíz de lo que se hablaba anteriormente sobre el tema de la introducción de la perspectiva feminista, ¿no? Y esa necesidad de afianzarse. No sé si María quieres comentar algo aparte del chat. Y bueno, Paloma contesta que ha ajustado el análisis. En este sentido, la verdad es que, bueno, comparto lo que dice María, podríamos estar hablando de esto toda la noche. La verdad es que, como comentaban María José y Lourdes, yo desde mi modesta, corta trayectoria en arqueología, sí que creo que estas problemáticas, ¿no?, de asociar determinados campos de la arqueología a mujeres y hombres, tristemente, yo los he visto, quiero decir, es una cosa que llega hasta la actualidad. Y que parece que se sigue reproduciendo, ¿no? Y pues eso, el tema de motivos cerámicos o de vinculaciones más de arte o de estilos o de cosas más vinculadas a eso acaban proponiéndose a compañeras, mientras que a nosotros pues como que ya directamente se nos piensa en términos de territorio, de arquitectura o de trabajo de campo, ¿no? Directamente, de arqueología de campo. Entonces, bueno, creo que esto es muy interesante, ¿no? Y que podíamos efectivamente hablar de ello mucho tiempo, pero bueno, no quiero tampoco ya acaparar, que además ya son las 8:15. Es un segundo, una última aportación del profesor Fuyola en la correspondencia. Sí. Podríamos ponerle como... Sí, como presentador. Sí, un segundo. Y que no lo diga, porque también esta mañana ha hecho un comentario y creo que no lo hemos reflejado. Sí, un segundo, que está esto un poco ya pidiendo el cambio. Ahora. Ah, vale. Ahora. Sí. No sé, incluso me vais a ver, me parece, me temo. Aquí estamos, me parece. Bueno, no, simplemente es que en el trabajo del crucero que hicimos hace unos años con Francisco Gracia, lo que digo aquí en el chat, es decir, las cartas y postales que han salido, no digo yo todas, pero el 90 y mucho % son lo mismo que hablábamos de Encarnación Cabré, es decir, papá, mamá, nos estamos pasando bien. Recuerdo las de Isabel García Lorca a Federico diciéndolo, te has perdido una cosa maravillosa, pero el 90 y mucho % son cosas familiares. Entonces, esa perspectiva de género tan interesante que se está discutiendo aquí, realmente a partir de la correspondencia se puede intuir, pero creo yo que no se puede establecer lo que se está buscando aquí. Sí, entonces, sí que se puede encontrar bastante cosa cuando vemos los diarios. Nosotros conseguimos 3 diarios, perspectivas diferentes, de Gregorio Marañón, de Gijón, Zapata, es decir, hay perspectivas diferentes cuando la persona, hombre o mujer, o chico o chica, se lanza a dejar ir ahí todas sus ideas, digámoslo así, o todos sus sentimientos. Ahí sí que realmente se ve una perspectiva de género, una visión diferente de la realidad. Pero también pensemos que esa gente que lo escribía con 20, 22 años, sabía que tenía una vida por delante, pero no sabía qué vida tendría por delante. Entonces, bueno, son cosas de una cierta inocencia, incluso creo, la cual cosa lo hace más sinceros realmente, ¿no? Pero bueno, yo quería aportar eso porque lo de Encarnación me ha parecido fantástico, pero iban saliendo y saldrá algún diario más, saldrán algunas cosas más. Ya salieron cuando se hizo el homenaje en la residencia de estudiantes, nosotros sacamos a la luz otras cosas, luego han salido otras cosas también, algunas otras cosillas, y seguirán saliendo. Y es desde ahí donde se puede, creo, a partir de los diarios personales, digámoslo así, el de Jaume Vicens Vives, se pueden ver las diferencias en ese enfoque que quizás es lo que se está buscando aquí. No quiero alargarme más porque ya es muy tarde, pero en fin, quería dejar esa perspectiva. Gracias.
ya simplemente un apunte que quizá no salga o quizá no sepamos verlo, pero sí que es verdad que ellas van a ese crucero y a partir de entonces muchas de ese grupo terminan siendo conservadoras de museo. Sí, Hay sí. una correspondencia muy clara, que la guerra Sí, sí. civil no llega a truncar, porque muchas aprueban las oposiciones después de la guerra civil. Es después de esa remesa cuando ya desaparecen tantas en tal cantidad. Creo recordar que incluso había varias, no sé si eran chicos o chicas, yo creo que eran bastantes chicas que mientras se hacía el crucero se estaba a punto de hacer unas oposiciones e incluso lograron que el crucero les valiese como mérito o como prácticas o como alguna historia de esas. Creo recordar, ya hace muchos años del libro y no me lo he vuelto a leer y debería volvérmelo a leer, porque además es muy divertido. Pero creo recordar que ese viaje les valió, se convalidó a través del ministerio de quien correspondiera como unas prácticas que valían para la oposición de museos que se estaba haciendo o se iba a hacer al cabo de muy poco tiempo. Creo recordar incluso esto, y sí, mayoritariamente eran chicas las que entraron en esa dinámica para que valiese el crucero como prácticas. Tenemos dos manos alzadas más. Primero Juan Blánquez, y luego la profesora Carmen Aranegui, que se acaba de incorporar. Juan, cuando quieras. Sí. Yo solamente decir que en efecto tiene toda la razón Fuyola cuando dice que en la perspectiva de género no podemos encontrarla en el crucero. Pero aparte de porque no son, digamos, la documentación no lo favorece, también no podemos sacar una perspectiva de género, es algo tan importante en un crucero que dura un tiempo muy limitado. Realmente para mí la perspectiva de género de las que, y menos a esas edades, tampoco podemos pedir una conciencia de yo ya a los 12 años quería ser arqueólogo, bendito sea, yo no lo sabía. Me refiero que no podemos pedir peras al olmo, ¿no? Pero cuidado, se puede entresacar y cosas interesantísimas de la perspectiva de género en potencia en las mujeres que van al crucero, viendo luego su devenir profesional tras la guerra. Porque yo he entrevistado a gente, vamos, no voy a decir los nombres porque es algo privado, gente crucerista, mujeres en residencias de mayores, yo les he grabado con una mente privilegiada, porque esa generación o moría o había aguantado ya todo y nos hacía todos los centenarios, las he entrevistado y realmente donde sale ese carácter reivindicativo y ese feminismo, a veces hasta inconsciente, no consciente de que lo que se hace se llama feminismo, lo vemos luego después del crucero. Pero es que en el crucero, menos de un mes, con chicos y chicas en el barco hacia el oriente, no podemos pedirle una declaración de principios de independencia. Es decir, no podemos buscar lo que no hay en ese momento, porque si hubieran sido menos 2 años, pero justamente después de la guerra, el reacomodo de todas ellas es lo que nos marca cuáles ya desde el principio nos pueden ilustrar por dónde iban. Y es más, porque luego esa generación, incluso metida en unos no lo siguen, como María Encarnación Cabré, otras opositan casi siempre a museos. ¿Y por qué luego esa generación, digamos, no pasa, digamos, a otra generación? Porque el afianzamiento del régimen dictatorial de Franco anula justamente la reproducción, en el sentido literario, de la palabra, de que creen escuela. En los museos es más difícil crear escuela que en las universidades y volvemos a la hipótesis de partida. Las universidades en ese momento son cátedras masculinas. ¿Por qué en los años 60 no sale otra generación heredera de las cruceristas? Pues porque están o en su casa o trabajando en unos campos donde es muy difícil crear escuela. Pero la rebeldía de la que yo he entrevistado, que tengo su voz grabada, vamos, no lo puedo decir en público porque pone a parir a medio barco. Se acordaba perfectamente, perfectamente se acordaba. Carmen Aranegui, cuando quieras. No sé si Carmen puede hablar. Carmen, si nos oyes, abajo justo tienes el icono del micrófono. Si le das, te escuchamos. Sí, que no lo había visto. Sí, muchas gracias. Sí, simplemente yo quería señalar que ha habido unas épocas largas antes y después de la guerra civil, digamos, ¿no? En las que la arqueología y supongo que otras disciplinas han estado controladas por lobbies.
por lobbies. Es decir, que llega un momento en que para ganar una plaza, pues hay que pertenecer a una facción, ¿no? Y yo creo que todo eso se está superando, se ha superado hace ciertos años, pero que realmente quiere decir que se ha manejado la investigación y el patrimonio como algo que necesitaba tener fidelidades, una serie de fidelidades, una serie de lobbies, ¿no? Y que en ese caso lo que había que hacer no es tanto hacer un crucero, sino entrar en el lobby. Y a veces se entraba por afinidades, por proximidad, por filiación y otras veces pues por aproximación a alguien que controlaba el poder, en una época en que las plazas salían relativamente a concurso porque estaban dadas antes de realizar los exámenes. Eso ha sido así. Ha habido sectores que han copado y los museos muy especialmente. La universidad también, pero la universidad creció más que los museos y tuvo que ampliar plazas. Cuando hay más estudiantes hace falta más profesorado y entonces realmente ya no se puede controlar tanto. Pero los museos en España han estado muy, los museos nacionales, y han estado muy de la mano de lobbies que han existido desde mi punto de vista. Muchas gracias, Carmen. No sé si alguien quiere contestar. Uy, dice, ha salido aquí un Sí, un aviso de desalojo. Sí. Sí, En 5 disculpad. minutos, igual no me viene mal, porque a mí si no me Sí. van a dejar encerrada en la facultad. Sí, disculpa, bueno, simplemente quedan pendientes las intervenciones de Paloma, María Cachera también contestaba, bueno, perdonad porque literalmente es que tienen que cerrar la sesión del servidor online. Así que nada, creo que con esto ya damos por finalizada la sesión. ¿De acuerdo? Así que nada, por mi parte muchísimas gracias a todas y todos los participantes. Mañana podemos continuar con el debate. Simplemente a título informativo, no sé si hay alguien conectado de la sesión de mañana. Empezamos a las 9. A las 8:30 ya estaremos por aquí conectados por temas de PowerPoints y demás problemas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y mañana más.